Ya. Buenos días. Bueno, hoy día es la última clase de la unidad. Estamos lejos de eso todavía, es una unidad bastante larga, pero es la última clase que hablamos sobre fertilización, ¿sí? Sobre fertilización. Eh, y nos quedaba la colita, y por eso lo vamos en una aparte, porque hay que explicar otras cosas, de las leguminosas de grano, ¿sí? Básicamente, en las leguminosas de grano, esto es como el resumen, por así decirlo, la leguminosa de grano, la fertilización es un poco distinta, porque las leguminosas son capaces de producir nitrógeno, o más bien dicho, son capaces de fijar nitrógeno de la atmósfera e incorporarlo a las plantas, y eso hace que, en verdad, lo que haya que fijarse en la fertilización de las leguminosas de grano sea completamente distinto a lo que haya que hacer con los cereales o los pseudocereales. Por eso lo estamos viendo aparte. Para entender un poquito las leguminosas, ¿sí? Hay que entender que el nitrógeno, ¿sí? Que es, bueno, lo hemos hablado ya mucho con los otros cultivos, que el nitrógeno es generalmente lo que más se necesita, o el nutriente que más se necesita en casi todos los cultivos, o al menos en la gran mayoría de los cereales y en la gran mayoría de los pseudocereales. Y el nitrógeno en general, si bien existe en la naturaleza, ¿sí? No hay, ¿cómo se llama? No hay falta de nitrógeno en la naturaleza. Las plantas, ese nitrógeno que está en la atmósfera o que puede estar en el suelo, no es capaz de absorberlo directamente. Generalmente el nitrógeno que está en la atmósfera, ¿sí? Que el que se ve acá, su composición es un gas, por eso dice N2, es un gas, ¿sí? Un nitrógeno que está en la atmósfera, pero la planta no puede absorber este nitrógeno en la atmósfera, no lo puede absorber como gas, es imposible, no tiene cómo la planta, no es compatible. La única manera en que la planta puede absorber nitrógeno es como nitrato, ¿sí? Y a veces, dependiendo, sí, pero en verdad no ocurre tanto, pero la planta asimila o absorbe el nitrógeno solo como nitrato. Generalmente la gran mayoría de los fertilizantes, no estamos hablando del caso de la leguminosa, estamos hablando en general, vienen como nitrato, o bien en algunos casos vienen también, el nitrógeno puede venir como amonio, pero ese nitrógeno que viene como amonio tiene que reconvertirse en nitrito y de nitrito pasar a nitrato, ¿sí? O sea, los fertilizantes nitrogenados generalmente, lo vuelvo a repetir, vienen como nitrato para que la planta lo absorba rápidamente, o bien pueden venir como amonio, pero estos que vienen como amonio, generalmente vienen como NH4, en la etiqueta lo dice, se absorben más lento porque tienen que sufrir una transformación. Si se fijan, acá tiene que pasar de amonio a nitrito y de nitrito a nitrato y recién ahí lo absorbe. Entonces, los fertilizantes que vienen como nitrato, la planta los va a absorber rápidamente, y los de amonio, como tienen que pasar por un proceso de transformación, la planta los va a absorber más lento. Ahora, la gran gracia que tienen las leguminosas, ¿sí? La gran gracia que tienen las leguminosas es que este nitrógeno atmosférico lo pueden captar, lo pueden, producto de estas bacterias, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito de esas bacterias, lo captan de la atmósfera y lo transforman, ¿sí? Lo van transformando lentamente en nitrato, ¿sí? Entonces, este nitrógeno que está en la atmósfera lo absorben y lo transforman en nitrato, y entonces las plantas lo pueden absorber. Eso hace que en el fondo todo esto, que la fertilización que yo pueda agregar con nitrógeno no, no sea necesaria. No es que no sea necesaria, pero digamos, no debería ser tan importante. Porque las bacterias me están ayudando a fijar el nitrógeno. Estas bacterias fijadoras de nitrógeno, ¿sí? Eh, hay de muchos tipos, pero quizá el tipo más importante, o el género más importante, es el género Rhizobium, ¿sí? El cual generalmente, o más que generalmente, el cual es un género de bacterias que tiene la gran gracia, por así decirlo, de asociarse con las leguminosas, con las raíces de las leguminosas. Hay una relación directa, o sea, esta bacterias del género Rhizobio o Rhizobium, ¿sí? Están, por así decirlo, evolucionaron en la vida normal de las plantas, evolucionaron para asociarse
con las raíces de las leguminosas. Hay otras bacterias que absorben nitrógeno, pero generalmente no resisten también las condiciones en el suelo, se mueren, entre comillas, fácilmente en suelos agrícolas, y la gran gracia que tienen las bacterias Rhizobium es que en los suelos agrícolas persisten durante harto tiempo, y además que se asocian con cultivos agrícolas. Hay otras bacterias de otros géneros que no se asocian con cultivos agrícolas. En el caso del Rhizobio sí, se asocia con las leguminosas. Acá en la imagen se ve un poco, esto es una relación, se llama simbiótica porque todos ganan, ¿sí? Básicamente las bacterias viven en el suelo, están normalmente en el suelo, pueden haber mayores o menores cantidades, pero van a estar en el suelo. Y cuando la raíz de la leguminosa emite sus pelos radicales, que es esto que se ve acá, ¿sí? Es el pelo radical, ¿sí? Cuando la raíz de la leguminosa secreta, o sea, entonces, brota el pelo radical, esta raíz a su vez va a generar ciertos, ciertas sustancias, ¿sí? Que atraen a las bacterias. Las bacterias a su vez se unen al pelo radical, se unen, entran a la planta y en el momento que entran a la planta se forman estos nódulos. ¿Sí? Básicamente es una estructura que dentro va a estar llena de bacterias y esa estructura, que básicamente está formada de la pared celular de la raíz, va a proteger a las bacterias. Y se produce una relación en el cual la bacteria va a tomar ese nitrógeno del aire, ¿sí? Lo convierte en nitrato y la planta, gracias a eso, lo va a poder absorber. Y la planta, en cambio, le da a la bacteria, uno, protección y también exudado o todas estas sustancias que se emiten a través de la raíz y que se emiten a la planta, a la bacteria le sirven para desarrollarse y para crecer. Entonces, por eso digo que es una situación donde todos ganan. Entonces, vuelvo a repetir qué es lo que pasa. Por un lado, la bacteria absorbe ese nitrógeno atmosférico, ¿sí? Lo es posible, logra captarlo y convertirlo en nitrato, que es la manera en que las plantas absorben el nitrógeno. Entonces lo convierte en nitrato y la planta puede absorber nitrógeno sin problema. Este nitrógeno atmosférico ya convertido. Y la bacteria, a su vez, la planta le ofrece a la bacteria protección, que es lo que se ve en estos nódulos, ¿sí? Son como unos pequeños porotitos, ¿sí? Que tienen en la raíz, unos pequeños, no son tumores, pero son unos nódulos. Y le ofrece protección y a la vez la planta también le ofrece, por ejemplo, sustancia glucosa, le ofrece oxígeno a la bacteria para que la bacteria se pueda reproducir sin problema. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Esta relación que existe entre los rizobios y las leguminosas es fundamental para el desarrollo de las leguminosas de grano. Porque, tal como lo vimos en algunas clases anteriores, el gran problema que hay con las leguminosas de grano en Chile en este momento es que es un producto que principalmente el precio del producto es relativamente bajo, los rendimientos de este producto en general, de los porotos, las lentejas, etcétera, etcétera, el rendimiento es relativamente bajo, no es muy bajo, pero es relativamente bajo en comparación con otros cultivos. Son cultivos que no están demasiado tecnologizados, no hay mucha tecnología metida detrás de ellos, y por lo tanto la gente en general, eh, si bien invierte en el cultivo y lo desarrolla, es un cultivo que en comparación, por ejemplo, con la tecnología que hay en el maíz, con la tecnología que hay en el trigo, con la tecnología que incluso hay en estos otros cultivos como la quinoa o el amaranto, que son cultivos que se ha investigado mucho y que hay mucha incorporación de tecnología. No me refiero a tecnología no solamente a maquinaria, sino como a investigación, ¿sí? En general, las leguminosas han sido un poco dejadas de lado. Y eso hace que este hecho, ¿sí? De que la bacteria sea capaz de generar, o sea, de que la planta, mediante estas bacterias, sean capaces de generar su propio nitrógeno, es como el bote salvavidas que tiene la producción de leguminosa, ¿sí? Porque si la leguminosa probablemente fuera un cultivo que fuera muy demandante en nitrógeno, pero además también fuera con poca tecnología, pero además también fuera un cultivo
de precios bajos, además de que no fijo, y además de eso, no fijara nitrógeno, probablemente sería, no existiría, no sería un cultivo rentable económicamente. Y es rentable por esto, porque los costos del nitrógeno generalmente son los costos más grandes, ¿sí? Que tiene un programa de fertilización, en este caso, son mínimos. Son mínimos. Este bacteria, lo vuelvo a repetir, está en el suelo, ¿sí? Normalmente. Sin embargo, no es, o sea, si el suelo no tiene una buena condición de humedad, tiene un pH demasiado ácido, el suelo tiene está muy compactado, o es un suelo demasiado húmedo, o no tiene buena aireación, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice acá abajo, falta de agua, exceso de bajas temperaturas, también tiene que ver con el clima, ¿sí? Falta de oxígeno en el suelo, etcétera, etcétera. Si todas esas situaciones se dan, la simbiosis no está. Simbiosis se llama el proceso de unión. La simbiosis entre la planta y la bacteria no se va a dar de manera tan fácil, ¿sí? O sea, si yo no cuido el ambiente, en este caso el suelo, si mi suelo tiene, por ejemplo, temperatura muy baja, ¿sí? Por ejemplo, si yo se me ocurre sembrar estos cultivos en el extremo sur de Chile, donde el suelo puede tener fácilmente 0 o menos 1 grado bajo cero, probablemente la simbiosis no se produzca. Si es un suelo muy compactado, probablemente la simbiosis no se produzca o le cueste mucho realizarlo. Si son suelos demasiado secos, la simbiosis no se produce. Si yo es un suelo que está sobrefertilizado con nitrógeno, la simbiosis no se produce. Pero además de eso, hay factores que son propios de la planta, ¿sí? Que también hacen que esto no se produzca. Por ejemplo, si son plantas que no generan muchas raíces, si yo, por ejemplo, porque elegí una variedad de leguminosas que no genera muchas raíces, la simbiosis puede que no se produzca. Hay variedades, por ejemplo, de poroto, variedades de garbanzo, variedades de lentejas, ¿sí? Que también a algunas les gusta más realizarla, o sea, que le es más fácil que se produzca esta simbiosis que otras. Entonces uno tiene que elegir las variedades de poroto, de lenteja, etcétera, etcétera, que facilitan la simbiosis. El número de raíces. Mientras más raíces en general tiene una planta de leguminosa, por lo generalmente la simbiosis se va a realizar de manera más fácil. Si es una variedad que genera pocas raíces, o si bien el ambiente hace que la planta genere pocas raíces, le va a costar más a la planta que se realice esta simbiosis. Va a ser más difícil. Entonces, hay que fijarse en eso. Yo no puedo pretender simplemente, y ahí está nuevamente el problema, porque lo mencionábamos la otra vez. Los cultivos de leguminosas generalmente se están realizando en suelos que son suelos de secano, que no tienen humedad constante, que no tienen uso de agua constante, son suelos que muchas veces están compactados, que son pobres, ¿sí? Suelos muy desgastados. Y si son suelos muy desgastados y o suelos muy compactados, suelos con ciertos problemas, y yo no realizo, ¿sí? Y yo no, ¿cómo se llama? No los preparo bien, porque muchas veces hasta se cultivan sin maquinaria, después es probable que esos rendimientos bajen porque no se realiza esta simbiosis, o porque la simbiosis se realiza de mala manera o en menor cantidad. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? No simplemente por el hecho de que yo voy a poner una leguminosa, ¿sí? Quiere decir que inmediatamente voy a tener una alta producción de nódulos y que voy a tener una alta captación de nitrógeno. No. El tipo de suelo, el clima y las características de la planta van a influir directamente sobre la cantidad de nódulos o sobre el porcentaje de éxito de la simbiosis. Lo que muestro acá en la foto de abajo, y que es muy importante, es que estos nódulos, voy a subir un poquito, aquí están los nódulos de nuevo, ¿sí? Estos nódulos, ¿sí? A veces hay que tener en cuenta que si la planta está sana, está bien, y yo mientras desarrollé su cultivo no tuve problemas no tuve problemas de humedad, no tuve problemas de riego, ¿sí? No tuve problemas de compactación, el nódulo se va a mantener activo. Y cuando el nódulo está activo, si yo lo corto por la mitad, se va a ver de ese color rojo. Ahí se ve, esto es un nódulo activo y sano. Aquí también se ve
A la izquierda un nódulo activo sano, a la derecha también se ven nódulos activos y sanos. Son bastante grandes. Cuando están activo y sano el nódulo, o sea, que está fijando sin problema el nitrógeno, se van a ver de este color rojo. ¿Sí? Si uno los corta por la mitad, se ven rojos. Ese color rojo se da porque estas bacterias generan, al igual que lo que genera una proteína, que es la hemoglobina, que es la misma proteína que tiene la sangre, que le da el color rojo a la sangre, estas bacterias también tienen esa proteína. Entonces es normal que el nódulo se vea de color rojo. Ahí se ve. Voy a agrandar un poquito para que lo vean mejor. Ahí está. ¿Sí? Es bien rojito. Es un nódulo sano y activo, que está fijando nitrógeno. Pero el nódulo, esto se tiene que, ya vamos a ver cómo se realiza cómo yo puedo realizar el análisis del nódulo, ¿sí? Pero si mi nódulo se encuentra de un color gris, ¿sí? Si lo parto por la mitad y por dentro se ve como seco, ¿sí? Generalmente se ve duro, se siente muy duro y como medio corchoso, excesivamente corchoso, va a ser un nódulo inactivo. Y si mi planta de leguminosa tiene todos los nódulos de esta forma, quiere decir que esa planta no está fijando nitrógeno. Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿sí? En la izquierda, nódulo activo, que está fijando nitrógeno sin problema. A la derecha, un nódulo inactivo, que básicamente quiere decir que las bacterias que estaban en su interior ya se murieron. Y por lo tanto, esa planta no está fijando nitrógeno. Activo, inactivo. Para que se hagan una idea, aquí tengo esto que muestra acá, fíjense aquí, se ve, voy a mandar un poquito la tabla. Fíjense que acá dice, en la tabla de arriba, cuánto nitrógeno fijan por año, por hectárea, las distintas especies. Una haba, por ejemplo, fija entre 100 y 300 kilos de nitrógeno por hectárea al año, que es más o menos lo que se ocupa en un plan de fertilización, ¿sí? Un plan de fertilización fácilmente ocupa 300, 250 kilos de nitrógeno por hectárea al año. Y el haba, toda esa cantidad de kilos lo fija por año. Es una barbaridad. Arveja, 270. El lupino, que es una planta que se ocupa mucho como forraje, 300 kilos año, entre 40 y 300 kilos. ¿Por qué están estos rangos entre 50 y 270, 40 y 300? ¿Por qué hay tanta diferencia? Vuelvo a repetirlo, porque va a depender del tipo de suelo. Si el suelo es bueno, si un suelo sin compactaciones, si las temperaturas del suelo son alrededor de los 20 grados, si es un suelo que está, por ejemplo, bajo riego, con humedad constante, la fijación va a ser maravillosa. Si es un suelo pobre, si es un suelo compactado, si es un suelo, si hace mucho frío, si la variedad no es muy buena, la fijación va a ser menor. Por eso hay tanto rango de diferencia. Pero como se ven en general, lo que fijan de nitrógeno es bastante, ¿sí? Es bastante. No sé si se acuerdan, pero dijimos que, por ejemplo, la quinoa no necesitaba más de 15 kilos de nitrógeno, 25 como mucho kilos de nitrógeno al año para producirse. Imagínense que si yo pusiera frijol primero y después pongo quinoa, la quinoa va a andar re bien, porque yo no voy a ahorrar todo lo que necesite de aplicación de nitrógeno, me la voy a ahorrar. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Si digo el trigo sarraceno, me lo voy a ahorrar sin problema, ¿sí? Porque ya está bastante fijado en el suelo ese nitrógeno. Me ahorro una fertilización entera y es plata, ¿sí? Como decía la otra vez, en una charla el otro día estaban hablando y decían, pucha, esa plata extra que no te gastáis en nitrógeno, esa plata extra que no te gastáis en fertilizantes foliares, esa plata extra, la puedes invertir a lo mejor en mejorar tu sistema de riego, la puedes invertir a lo mejor en los otros tipos de fertilizantes, en un promotor de crecimiento. Entonces, anda súper bien ahí. Y miren ahí lo que se dice, ¿sí? Entonces esto es cuánto nitrógeno, ¿sí? Cuánto nitrógeno queda en el suelo una vez que se cosecha. Este de aquí es lo que dice nitrógeno residual, acá a la derecha, ¿sí? Y ahí dice en la zona. Fíjense que esto es la cantidad de nitrógeno que queda en el suelo, por ejemplo, después de poner lupino. ¿Sí? El lupino, vuelvo a decir, es una forrajera. Voy a mandar un poquito la tabla para que la vean mejor. Y se ve mejor. ¿Sí? Por ejemplo, el lupino, una vez ya que coseché todo el lupino, en el secano, fíjense que incluso en el secano, o sea, sin riego, en el secano interior, que además generalmente tiene malo suelo, el nitrógeno que queda en el suelo son 115 kilos por hectárea. Es un montón de nitrógeno, ¿sí? 115 kilos por hectárea quedan después de la cosecha. O sea, yo ya coseché, hice todo, y en el suelo quedan 115 kilos por hectárea. Arveja, casi 400 kilos por hectárea en el secano interior, donde no hay riego, donde las condiciones son pobres, donde generalmente los tipos de producción son bajos. Casi 400 kilos por hectárea, después de que yo ya coseché. Lo que queda en el suelo son 300, casi 400 kilos por hectárea.
sea, una barbaridad de nitrógeno queda en el suelo. ¿Sí? Por eso, y ahí por eso lo conversamos en su momento, por eso generalmente es muy bueno realizar rotaciones con leguminosas. ¿Sí? Esa es la gran respuesta de por qué las leguminosas se ocupan en los planes de rotación, porque me puede ahorrarme mucho, mucho, mucho dinero en fertilizantes. En Argentina esto está súper mentalizado, generalmente la rotación es de soya con maíz, súper mentalizado. Acá en Chile no está tan mentalizado, generalmente las producciones de cereales comerciales bastante grandes, generalmente son de maíz sobre maíz o de trigo sobre trigo. En Argentina lo tienen bastante metido en la cabeza de que vale la pena poner un cultivo fijador de nitrógeno antes. Está súper metido en la cabeza. Por eso también tienen rendimientos más altos. Ahora, resulta que hay veces en que el contenido de bacterias que hay en el suelo, de estas bacterias rhizobium que hay en el suelo, no es suficiente. Y si no es suficiente, porque a veces puede ser porque los suelos, por lo general, tienen este contenido de bacterias, tienen bacterias viviendo normalmente, pero a veces los contenidos de bacterias son bajos. Por la misma razón que hay gente que tiene, no sé, por la vitamina D más baja, o tienen los exámenes de sangre, tienen algún nivel bajo, porque es así nomás, no es que tenga un problema de salud, sino que los tiene bajos. En el suelo también puede que los niveles de bacterias sean bajos. Si los niveles de bacterias son muy bajos, se puede inocular. Yo le puedo agregar al suelo la bacteria. Se compra. Le voy a dejar un texto para que vean esto de la inoculación. Uno puede, voy a ver si encuentro fotos de productos de inoculación. A ver, para que lo vean. Pero uno básicamente compra, ¿sí? Productos, aquí se ven, esto se voy a mostrar. Uno compra, por ejemplo, ahí se ve, es un polvito, muy parecido a un fertilizante, pero que la gran gracia de ese polvito es que son bacterias deshidratadas. Ahí están. Y uno las compra y las mezcla con las semillas, estas bacterias deshidratadas, las riega, las moja, la humecta, y la fijación o la simbiosis que se produce va a ser mayor. De bacterias puede ser bajo. Yo compro este producto, que es un polvito, y cuando vaya a sembrar mi leguminosa, este polvito lo junto con las semillas, lo humedezco y voy a tener mayor fijación de bacterias. Se ocupa bastante. En vez de realizar una fertilización de nitrógeno, lo que se realiza es una inoculación de la bacteria. ¿Sí? Solamente con leguminosas, acuérdense. Quizás el precio un poco más alto, pero resulta que la gran gracia de esto, ¿sí? La gran gracia de esto es que una vez que yo realizo esta inoculación de la bacteria al suelo, al año siguiente ya no tengo que volver a hacerla. Se hace una sola vez. Si al año siguiente, o si yo pongo la primera mitad del año pongo arveja y la segunda mitad del año pongo haba, ya no tengo que realizar la inoculación de nuevo. Con una vez que la realice, ando re bien. ¿Sí? Porque las bacterias permanecen y se reproducen dentro del suelo. Entonces, se puede hacer eso. Uy, disculpe, se puede hacer eso. No hay problema. Lo que sí es importante, para saber que está bien hecho esto, es lo que decíamos, revisar el estado de los nódulos. ¿Sí? Ahí se ve, vuelvo a decirlo, en la izquierda el nódulo está activo, funcionando bien, a la derecha está inactivo. Y es recomendable realizarlo, ¿sí? Especialmente porque uno tiene que asegurarse que las cosas estén funcionando bien. Generalmente la evaluación de los nódulos, para saber si esto está resultando o no, yo la voy a realizar, como dice ahí, 2 semanas antes de floración. En verdad se puede realizar en cualquier momento, ¿eh? La revisión del estado de los nódulos se puede realizar en cualquier momento. Se puede revisar, no sé, al inicio de la temporada, si quieren, cuando, no sé, pasa 2 o 3 semanas después de la siembra, o se puede realizar antes, dependiendo en el momento que uno quiera, pero lo ideal, idealmente, recomendarle hacerlo 2 semanas antes de floración. ¿Por qué se hace 2 semanas antes de floración? Porque si la inoculación está mala en ese momento, si el estado de mi nódulo es malo en ese momento, o es muy baja la nodulación, se puede arreglar ahí y se hace coincidentemente. ¿Por qué se hace en ese momento? Porque después ya viene la formación de la valla. Entonces, se realiza 2 semanas antes de floración más que nada para saber si al momento en que la planta se transforma en flor voy a tener suficiente nitrógeno. Y entonces puedo ahí suplementar o complementar con algún fertilizante nitrogenado.
Porque puede que a lo mejor durante las primeras 4 semanas la nodulación estuvo buena, pero después bajaron muchas la temperatura fue muy baja y se empezaron a morir los nódulos. ¿Sí? Entonces, por eso es bueno realizar las 2 semanas de floración, porque así yo me aseguro de que en el momento que importa, en el momento clave, ¿sí? Asegurarme que esté todo funcionando bien. ¿Sí? Por eso se realiza 2 semanas de floración. Como digo, si yo la realizo muy temprano, el problema que puede haber es que si cayó una helada, a lo mejor se inactivaron los nódulos, ¿sí? O a lo mejor justo se cortó el agua y a lo mejor se inactivaron los nódulos durante ese tiempo. Entonces, es como que en el fondo la fecha máxima es 2 semanas de floración y se recomienda por eso, porque así yo me aseguro que ya la planta ya pasó el frío, ya pasaron la sequía, ya pasó todo y la planta ya está encaminada. Y quiero saber si ahora que la planta ya está encaminada y bien paradita, un poquito antes que llegue floración, quiero saber si sigue la planta bien encaminada y bien paradita. Lo que se hace es como dependiendo de los sectores, ¿sí? Se toman 2 a 4 plantas, se saca la planta, ¿sí? Son 2 o 4 plantas, no va a afectar la producción final, se saca la planta, se examinan, ¿sí? Los nódulos, y si yo los veo así rojitos, ¿sí? Se ve cómo está, los corto por la mitad y veo si están rojitos o no. Si están rojos, ningún problema. Si están así como la mano derecha, si están grises, secos y como corchosos, quiere decir que la nodulación fue mala o quiere decir que se están muriendo los nódulos. Entonces es bien importante realizarlo, ¿sí? Es súper importante. Más o menos, como dice ahí, con 15 nódulos de color rojizo por planta, al menos, ¿sí? Esa planta debería estar andando bien. Debería estar andando bien. Como dice ahí, más que nada, a ver, lo que está diciendo eso es que se produjo la fusión o esta simbiosis entre la planta y la bacteria. No está diciendo, la fijación es muy alta, no determina el porcentaje de nitrógeno que se está fijando. Simplemente quiere decir que esta fijación, esto que se ve acá en la parte de arriba, esta simbiosis entre la bacteria y la planta se produjo. Y se produjo bien. Ahora, la cantidad de nitrógeno que pueden absorber o no, como lo repetimos, puede ser que a lo mejor no va a ser muy alta la fijación porque el suelo está muy compactado o porque hizo mucho frío. Pero sí se produjo la simbiosis. Entonces ahí lo que uno tiene que asegurarse, si se produjo la simbiosis, es nuevamente darle a la planta la, la, las condiciones para que esa planta pueda fijar nitrógeno sin problema. Entonces lo que dice ahí, cuando tengo bastantes nódulos, puedo tener hasta 100 nódulos, ¿ah? Con 15 yo me doy por vencido. De color rojizo, la simbiosis se produjo. Si se produce la simbiosis, no quiere decir que esa planta va a fijar nitrógeno como loca. Quiere decir que está ahí nomás, ¿sí? Puede fijar mucho o puede fijar poco, ¿sí? Pero ya está la capacidad instalada de fijar nitrógeno. Como dice ahí, por lo general, cosas en las que me fijo. Acá abajo dijo, si tengo nódulos de forma pareja en todas las raíces, de tamaño regular a medio o de tamaño regular a pequeño, por lo general, harto nódulo de más o menos de tamaño regular a medio, quiere decir que la fijación es relativamente buena, ¿sí? Eso es como o sea, si veo que todas las raíces tienen nódulos, que todos los tamaños de los nódulos son más o menos el mismo, ahí sí puedo decir, ¿sabes qué? La fijación de nitrógeno va a ser buena, ¿sí? Si es muy dispareja la presencia de los nódulos o si son de distintos tamaños, puedo decir que la fijación no va a ser muy buena, ¿sí? Que la fijación de nitrógeno no va a ser muy buena. Mientras más y más parejita sea la cantidad de nódulos, mejor. Mientras menos nódulos y más distintos de tamaño, la fijación va a ser peor. De hecho, generalmente, y eso pasa porque, por ejemplo, la planta a veces tiene nódulos muy, muy grandes y nódulos muy, muy chicos. Y los nódulos muy, muy grandes básicamente es como que están tratando de compensar, ¿sí? Dice, ay, en vez de tener varios nódulos chiquititos, hago un solo nódulo grande para tratar de absorber más nitrógeno. Pero eso es porque no hay suficiente nitrógeno, ¿sí? Entonces es como no sé, pues, es como, lo ideal sería siempre tomar un poquito de agua, no tomarte 2 litros de una botella de una, ¿sí? Eso es lo que le pasa a la planta. La planta prefiere tener varios vasitos chiquititos y tomarse varios vasitos chiquititos de nitrógeno en vez de tener una sola piscina grande de nitrógeno. Entonces ahí está. Mientras más y más parejo, mejor la fijación. Hay que ver dónde están ubicados. Si los nódulos se ubican solamente, por ejemplo, si está fuera de la raíz,
¿sí? La que está aquí. Y si solamente tuviera nódulos en esta parte de acá arriba, ¿sí? Más cerca de la superficie y hacia abajo no tuviera nódulos, solamente los nódulos se concentran todos en la parte de acá arriba, quiere decir que a lo mejor acá abajo está muy compactado el suelo, o acá abajo se está acumulando demasiada humedad, o acá abajo no tengo suficiente oxígeno, o acá abajo, no sé, la temperatura del suelo es muy baja. Si solo se acumulan acá arriba, tengo que preocuparme, porque quiere decir que en la parte baja de la planta, la fijación no va a ser muy buena. La fijación de nitrógeno no va a ser muy buena. Y la simbiosis no se está produciendo porque las condiciones del suelo no son las ideales. Entonces tengo que ver en qué lugar de la planta, o sea, siempre deberían estar distribuidos de manera pareja, pero si se concentran en una zona es porque todo el suelo no está muy bueno. Y a veces recuérdense que las leguminosas tienen una raíz central y unas raíces secundarias, y si los nódulos solamente, ¿sí?, están en la raíz principal, por eso tienen una raíz pivotante y después se empieza a formar esta raíz hacia los lados, si solamente tengo nódulos en la raíz pivotante, quiere decir que hay baja fijación, ¿sí?, que hay baja fijación, porque no están dispersados por todos lados. ¿Sí? Entonces, en todas esas cosas hay que fijarse. Número de nódulos, que estén todos parejos, ¿sí?, que estén todos vivos, que sean todos del mismo tamaño, que se ubiquen a lo largo de todo el sistema radical, no concentrados arriba o abajo, sino que estén ubicados a lo largo de todo el sistema radical, que no se ubiquen solamente en la raíz pivotante, sino que se ubiquen en la raíz pivotante y en las raíces secundarias, ¿sí? Y vuelvo a repetirlo, también lo más importante es que sean de un color rojizo. Vuelvo a repetirlo, mientras más nódulos tenga, mejor distribuidos, ¿sí?, y de tamaño parejo, ahí sí puedo decir que la fijación va a ser mejor, ¿sí? Solamente en ese caso. Número de nódulos, puedo tener muchos nódulos, puedo tener 100 nódulos por raíz, pero si están todos concentrados en la parte de arriba o son todos de tamaño muy distinto, quiere decir que la fijación no está siendo muy buena, ¿sí? O sea, lo que importa es que sea parejo, ¿sí? Como digo yo, a mí no me sirve de nada, ¿sí?, que todos mis estudiantes se saquen un 7 o que todos mis estudiantes se saquen un 1. Yo necesito tener que ojalá las notas sean lo más parejas posible, ¿sí? No me sirve de nada que todos tengan 7 porque en el fondo no demuestra nada, y que todos tengan 1 tampoco demuestra nada, ¿sí? Tengo que tener una situación pareja. Entonces ahí está, ¿sí?, cosas en las que hay que fijarse. En general, vuelvo a repetirlo, en general, si la simbiosis es buena y la fijación es alta, yo no tendría que aplicar nitrógeno, por lo general, por lo general. Porque el exceso de nitrógeno, ¿sí?, de fertilizante nitrogenado, de eso me refiero, va a afectar la simbiosis, porque en el fondo lo que va a pasar es que la bacteria dice, oye, hay suficiente nitrógeno en el suelo, nitrógeno inorgánico, nitrógeno artificial, ¿sí? ¿Para qué voy a ponerme yo a fijar nitrógeno si el suelo está lleno de nitrógeno? ¿Sí? Eso es lo que pasa, por eso no hay que fertilizar. Pero hay excepciones, ¿sí? Eso es como la regla general, pero hay excepciones. Hay excepciones. Por lo general, como dice, la lenteja, la haba, la arveja, van a andar re bien, ¿sí? No hay que fertilizar ni hay que inocular. Especialmente si yo pongo, como les decía, si yo pongo lentejas sobre habas, sobre arvejas, sobre lentejas, sobre habas, sobre arvejas, y mientras más años ese cultivo esté cultivando leguminosa, ¿sí?, mayor va a ser la fijación y mayor va a ser la cantidad de bacterias que hay en el suelo. O sea, si yo tengo el mismo cultivo, en este caso, o tengo distintas leguminosas en el suelo a lo largo de muchos años, la cantidad de bacterias que va a haber en ese suelo y por lo tanto la posibilidad de que esa planta fije y realice simbiosis y fije nitrógeno va a ser mayor, ¿sí? Entonces, si tengo muchos años de lentejas sobre habas, sobre arveja, y todos los años lo he puesto, no voy a tener problema. Si es el primer año, por ejemplo, si, por ejemplo, tuve maíz toda la vida, y el primer año yo pongo lenteja, probablemente la fijación va a ser baja, ¿sí? No se produce en automático, es dependiente de lo que haya puesto los años anteriores. Entonces hay que tener ojo con eso. En garbanzo en general, porque la especie es así, ¿sí?, porque la especie es así, no se forman muchos nódulos. De todas las leguminosas de grano que se producen en Chile, el garbanzo quizás es la que presenta mayor problemas con la cantidad de nódulos. Es porque la especie nodula poco, ¿sí? La especie no genera tanto de estos nódulos, no genera tanto de eso.
Entonces, en garbanzo sí se recomienda hacer una fertilización nitrogenada. Probablemente si pusiera arveja y después garbanzo, la nodulación sería un poco mayor. Pero si pongo garbanzo entre medio de un maíz y entre medio de, no sé, de pasto, probablemente la nodulación va a ser baja. Y ahí sí voy a tener que aplicar un poco de fertilizante nitrogenado. Como dice ahí, salitre potásico. Se recomienda generalmente, de hecho no se recomienda usar mucha urea, ¿sí? Porque los contenidos de nitrógeno de la urea son demasiado altos. Entonces, no me conviene, ¿sí? No me conviene. Entonces, por eso dice salitre potasio, ¿sí? Un fertilizante bastante barato. eh, todavía se puede conseguir en algunas partes piedra de salitre, ¿sí? Entonces, es lo que conviene. En el caso del poroto, resulta que de todas las leguminosas de grano, el poroto es la que tiene los rendimientos más altos. Y a pesar de que el poroto tiene una alta nodulación, para alcanzar alto rendimiento, el poroto necesita una ayudita, ¿sí? A diferencia de otras especies, sí, el poroto necesita un extra de fertilización. Entonces, en poroto sí se recomienda hacer fertilización nitrogenada. Especialmente si los niveles, y cuando yo hago mi análisis de suelo, los niveles de nitrógeno son bajos, yo igual siempre tengo que aplicar un poco de nitrógeno junto a la siembra, porque la nodulación no alcanza para los rendimientos. El poroto puede producir mucho, pero para que produzca mucho tengo que ayudarlo un poquito con una fertilización nitrogenada. Generalmente aquí se ve cuánto nitrógeno. A lo que voy, versus las cantidades de maíz o versus las cantidades de lo que necesitaba el trigo, en general lo que se aplica de nitrógeno es bastante bajo, ¿sí? Si yo quiero conseguir más de 2.000 kilos por hectárea con poroto, que es una alta producción, fíjense que tampoco es tanto nitrógeno que necesito de 20 a 30 kilos de nitrógeno por hectárea. O sea, cuando digo se necesita una fertilización extra, tampoco es que yo esté echando 200 kilos por hectárea, no, 20 a 30 kilos por hectárea, es relativamente bajo, ¿sí? Entonces, como digo, cuando digo, sí, hay que aplicar nitrógeno, no me refiero a sobre aplicar nitrógeno, echar 100, 200 kilos por hectárea de nitrógeno, que a veces el maíz necesita eso, aquí no, poquito, 20, 30 kilos por hectárea de nitrógeno, un poco, ¿sí? Básicamente porque igual, y vuelvo a repetirlo, porque la leguminosa igual fija el nitrógeno, ¿sí? Lo que no fija son los excesos. En el caso del fósforo, sí, suelos con altos contenidos de materia orgánica y suelos de textura franca, en general, no van a necesitar mucho fósforo, van a necesitar muy poquito, quizás de 20 a 30 kilos por hectárea, lo que se ve acá abajo, ¿sí? Entonces, mejor, ¿sí? Fíjense ahí, dice, si mi suelo es bueno y que las texturas son francas, poquito fósforo. En el sur de Chile, el problema es que los suelos del sur de Chile, por las características que tienen el suelo de Chile, son suelos con mucha ceniza volcánica y son suelos de origen volcánico, el fósforo no está muy disponible para las plantas. Entonces, en el sur de Chile sí se recomienda harto la aplicación de fósforo, ¿sí? Porque el suelo, producto de que viene su origen volcánico y de que en general los suelos del sur de Chile, el contenido de ceniza volcánica es muy alto, el fósforo no va a estar tan disponible para la leguminosa. Entonces se recomienda, en este caso, sí, suelos o con altos contenidos de arcilla, se recomienda sí realizar una fertilización de fósforo, sí, para leguminosa. Y lo otro, que fosfato diamónico o el fosfato monoamónico, que son fertilizantes que trae fósforo con nitrógeno, no se recomiendan ocupar. Si voy a tener una fuente de fósforo, que sea ojalá una fuente de fósforo puro, como el superfosfato triple, que tiene 0 de nitrógeno, 46 de fósforo, 0 de potasio, ¿sí? Ese es el que más se recomienda. Porque si he hecho fosfato monoamónico, fosfato diamónico, que tienen 23 de nitrógeno, 46 de fósforo, 0 de potasio, ese extra de nitrógeno puede afectarme la simbiosis, ¿sí? Porque voy a estar agregando un extra. Entonces, ojo, ¿sí? Se recomienda solamente el uso de superfosfato triple, no se recomienda otro, o solamente fertilizantes que solo tengan fósforo, ¿sí? Que no tengan ni nitrógeno ni potasio, ¿sí? Solo fósforo. Se recomienda mucho, ¿sí? Eso es importante. Ahí dice más o menos las cantidades que se necesita de acuerdo a los rendimientos que quiero obtener. Y por último el potasio, ¿sí?
Esto, nuevamente, también aquí habla un poco de las fuentes de potasio que se recomiendan. ¿Por qué se recomienda sulfato de potasio o muriato de potasio? Porque también son fuentes de potasio sola. En el caso del sulfato de potasio, además de potasio, necesita azufre, y muchas de las leguminosas, además de fósforo y potasio, generalmente requieren altos contenidos de azufre. Por eso se recomienda el uso de sulfato de potasio, porque ahí mato dos pájaros de un tiro, ¿sí? Mato la demanda de potasio y mato la demanda de azufre, ¿sí? El muriato de potasio, a ver, revisarlo cuánto es los contenidos del muriato de potasio también, porque se recomienda. Claro, el muriato de potasio tiene, además de potasio, trae, es muy soluble, y por eso se ocupa bastante, ¿sí? Eh, Como es tan soluble, lo puedo agregar fácilmente vía riego, ¿sí? De hecho, lo que se recomienda, si yo tengo riego tecnificado, si tengo riego por goteo, si tengo riego por aspersión, si voy a regar mis leguminosas, que generalmente en Chile no se ocupa mucho riego automatizado para las leguminosas, no se ocupa mucho riego por goteo, pero si tengo eso, puedo aplicar un poquito más, ¿sí? Puedo aplicar un poquito más de fertilizante porque el sistema lo permite, porque generalmente los rendimientos van a ser más altos, y ahí sí puedo agregar sin problema el muriato de potasio, ¿sí? Que se disuelve con el agua de riego, sin problema. Garbanzo y lenteja, tengo que estar muy atento a lo que decíamos, al azufre y al zinc. Y eh, recordar esto que es bastante importante. Si yo puedo poner una rotación de leguminosa, o puedo incluir un cultivo de leguminosa en una rotación de maíz, en una rotación de trigo, o en una rotación de cualquier otro cultivo anual, lo hago, ¿sí? Vuelvo a decirlo, en Chile generalmente la gente es muy porfiada y pone trigo sobre trigo, maíz por sobre maíz. No pone leguminosa entre medio porque dice, porque los precios son bajos y porque un gasto de semilla que ellos no lo quieren. Pero ellos no se dan cuenta que la inversión que ellos hacen, si poniendo en la rotación, meter una leguminosa, el costo de esa rotación de leguminosa, sí, no es tan alto como el costo de comprar fertilizante, o no es tan alto como el costo de que a lo largo esté degradando el suelo. O ellos piensan que, porque generalmente yo siempre se lo he dicho, aquí la agricultura en Chile se ve como a corto plazo, se ve de un año de año a año, no se ve de aquí a 5 años. Entonces, cuando yo veo que en el año tengo un costo extra, ¿sí? En este caso sería hacer la preparación del suelo para poner leguminosa, que además la voy a vender a un precio demasiado barato, ellos dicen, no me conviene, mejor sigo poniendo trigo sobre trigo. Pero no se dan cuenta que en el largo plazo poner trigo sobre trigo, que además generalmente el resto de cosecha de trigo sobre trigo se quema, ¿qué estoy haciendo? Estoy acabando con la materia orgánica del suelo, estoy afectando la mineralización. Cuando yo realizo la quema, los minerales desaparecen porque básicamente estoy, comillas, quemando los minerales. Estoy aumentando la compactación del suelo y a la larga voy a estar gastando mucho más fertilizante. A la larga, en el largo plazo estoy gastando mucha más plata en fertilizante y mucha más plata en general, y el daño que le produzco al suelo es mucho mayor de que si meto una rotación de leguminosa. En Argentina, lo vuelvo a decir, se ocupa mucho la rotación de maíz o de trigo con soya, mucho. ¿Sí? No es una cuestión que no se hace, está dentro de los programas. Todos los agricultores allá lo realizan porque saben que lo que se ahorran en nitrógeno fácilmente, en términos de peso y en términos de rendimiento, o sea, lo que ganan producto de esto, a lo largo de los años, ¿sí? Es mucho mayor que poner trigo sobre trigo, maíz sobre maíz. ¿Sí? Mucho, mucho, mucho. Eh, Así que se recomienda. Lo otro que se recomienda bastante, ¿sí? Lo otro que se recomienda bastante en la producción de leguminosa, y no lo mencioné acá, es los contenidos de materia orgánica. Si yo puedo aumentar los contenidos de materia orgánica del suelo, en general la simbiosis se va a realizar de mejor manera, ¿sí? Entonces también se recomienda eso. Entonces es súper importante tener en cuenta eso, ¿sí? Es súper importante tener en cuenta eso. La leguminosa en Chile, vuelvo un poco seguramente te lo voy a tocar un par de veces más. La producción de leguminosas en Chile no es, vuelvo a decirlo, es como el hermano chico de todas las otras producciones de cultivo anual, ¿sí? Porque nuevamente no está muy tecnificada, porque es mirada en menos, porque la venta de esto, de las leguminosas, es poca, ya lo vimos la otra vez, lo vimos la clase pasada.
la gente ahora no consume tanta legumbre como antes, porque ahora la carne, comer carne es más barato. Pero eso no quiere decir que yo, porque sea el hermano chico o porque simplemente lo voy a meter en una rotación, no quiere decir que yo tenga que producirla de mala manera. Se puede producir de buena manera. Porque a la larga, sí, puede que se venda barato, pero vender barato 1.000 kilos por hectárea a vender barato 2.000 kilos por hectárea quiere decir que tengo el doble de ingreso. Sí, eso hay que pensarlo así. Y si yo puedo tomar en cuenta alguna de estas cosas, sí, se hace. A eso me refiero. Como que hay que tratarla con cariño la producción de leguminosas. No porque, vuelvo a repetirlo, no porque es más rústica, no porque, simplemente porque, no, yo ya sé que fijan nitrógeno y no me voy a preocupar mucho del cultivo. No, hay que preocuparse de entender cómo funciona esto, hay que preocuparse de entender cómo se fija el nitrógeno, hay que preocuparse de revisar los nódulos. Si yo tengo una buena nodulación, quiere decir que va a tener una buena fijación de nitrógeno, ¿sí? Hay que ver qué variedades, hay mucha investigación de línea en la actualidad de variedades que fijan más nitrógeno que otras, hay que fijarse de eso, ¿sí? Eso sería, chicos y chicas. ¿Alguna pregunta? Yo no, profe. ¿Otra alguna pregunta? No, profe. ¿No? ¿Dudas, preguntas? Si no, dejamos hasta aquí. Hola, Axel, llegaste a la colita. Te vi cuando llegaste. Se metieron por detrás de la sala, llegaron al final. Así que eso, chicos, después cualquier duda que tengan, me preguntan nomás, ¿sí? Y ya la próxima semana vamos a empezar a ver maleza y plaga y enfermedad, ¿sí? Manejo de maleza y manejo de plaga y enfermedad, que son los dos últimos manejos que nos queda ver, ¿sí? Más que más, eh, y después, o sea, en el fondo los manejos que nos quedan ver es lo que pasa entre medio, que es el control de maleza y de plaga y enfermedades, y después queda una clase más de los índices de cosecha, pero eso ya lo vimos un poco, ¿sí? Quizás va a ser un repasito quizás de los índices de cosecha, ¿no? Que es lo que hay que fijarse. Ya chicos, nos vemos. Cualquier duda me escriben nomás al correo. Estén todos muy bien. Cuídense. Nos vemos al ratito, profe. Chao, Chao, chao. chao. Profe, muchas gracias. Nos vemos.